Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Lo que viene ahora en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, es una aplicación más de lo que ha resultado acerca del Evangelio. Cuando leemos, por ejemplo, al comienzo del versículo 5, donde nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, nos hace recordar todo lo que es la salvación por gracia, el Evangelio, y cómo el Evangelio nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas. Lo que resulta de esto, nos dice, es que ya tenemos que haber crucificado la carne. Versículo 24. Porque los que son de Cristo, libertados en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Todo eso es lo que implica. Y por tanto, nos dice, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algo que se ha repetido de diferentes formas en todo lo anterior del capítulo 5. Andar en el Espíritu, andar por el Espíritu, crucificar la carne. Ahora sois libres con la libertad con que Cristo os hizo libres. No sé si esto lo tenemos ya asimilado, si tú lo puedes sentir, lo puedes disfrutar. En verdad, si en esta hora todavía te encuentras en un conflicto de saber dónde estás espiritualmente, es porque quizá no has sentido la obra perfecta, completa, definitiva de Cristo en tu vida. Pero si de verdad puedes saber y experimentar todas las evidencias de que has sido redimido y salvado por el Señor Jesucristo, esto que ahora vamos a ver es lo que tienes por delante, entre otras muchas cosas. El otro día iba en el coche, justo el otro día hace un tiempo, cuando estaba todo el mundo en los coches. Y casi había como un atasco y un problema en la carretera. Y casi me enfado pensando, pero es que a todo el mundo le ha dado por salir a esta hora. Hasta que me di cuenta en esa rotonda donde tenía que estar esperando que yo era uno más de ellos. Nos ha pasado quizá a la mayoría de vosotros cuando se os ha ocurrido ir a comprar al supermercado justo cuando todo el mundo va a comprar en el supermercado y todas las cajas están con una fila enorme y te enfada que haya tanta gente hasta que tú analizas que eres uno más en medio de la fila del supermercado a la hora punta. Lo podemos mostrar en muchísimas ocasiones, donde nos damos cuenta de que nosotros somos parte de una inmensa multitud que hace lo mismo y va al mismo sitio con las mismas prisas o con el mismo interés o falta de interés. Pero, ¿qué pensamos ahora? Tú y yo entramos en la iglesia en esta mañana, nos fijamos en tal persona y pensamos, bueno, ya está esta aquí. O, ¿cómo es este otro que está allí un poco más allá? Anda de lo que me acabo de enterar de aquel o de aquel otro. Y empezamos a hacer nuestras sugerencias y pesquisas acerca del que está a nuestro lado, de lo incómodo que es que esté aquel pecador o aquella pecadora o aquella persona con ese carácter, etcétera, etcétera. Hasta que, por la obra del Espíritu, te das cuenta de que tú eres uno más entre ellos. Y que también quizá otros están pensando lo mismo que tú piensas de otras personas. Bueno, de esto es de lo que va Pablo.
Y esto es lo que nos está diciendo en estos primeros versículos que hemos leído. Vamos a hacernos una serie de preguntas que en verdad solamente podremos darle la respuesta adecuada si es que estamos en Cristo Jesús y si es que hemos sido libertados por Él, si es que hemos crucificado la carne, si es que andamos por y en el Espíritu. Mi primera pregunta: ¿cómo te ves tú delante de los demás? La idea está aquí ya expresada en este versículo 26 que hemos leído. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué piensas acerca de ti mismo y cómo es que los demás tú crees que te están viendo? Lo que le está diciendo Pablo es: ten cuidado con la vanagloria. En el griego tiene el mismo sentido que puede tener con nosotros. Vana, gloria, gloria vacía. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos estar pensando acerca de nosotros mismos y pensando que estamos en tal altura del altar, de la cúspide del éxito, cuando en realidad es puro aire. A veces nosotros estamos actuando con una tremenda contradicción. Y es una contradicción muy real en nuestras vidas. Porque ¿quién de vosotros no ha venido delante de Dios reconociendo su humildad y su pequeñez e insignificancia? ¿Cómo podemos venir de otra manera delante del Dios? Venimos totalmente humillados y nos reconocemos como las personas más bajas. A veces incluso podemos llegar a sentir que somos como Pablo cuando se puede presentar delante de Dios y sentir, o el salmista, soy como un gusano. Pero a la misma vez te envaneces y te ensalzas como el fariseo en el templo diciendo: yo no soy como otros. Te envaneces delante de los demás pensando que aquello que tú resaltas en tu vida es lo que te hace ser distinguido. Claro que puedes estar viendo las faltas, es fácil de verlas, las faltas de los otros. Tenemos una perspicacia, tenemos una habilidad en nosotros como seres humanos de poder ver con mucha claridad los defectos, las limitaciones, las contradicciones de los demás. Y tenemos una falsa vanidad de hacernos pensar que somos más de lo que realmente somos. Así que nos humillamos tremendamente delante de Dios y nos ensalzamos tremendamente delante de los hombres. Quizá esto se expresa bien en el versículo 6.3, que dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque lo que no hace la Escritura y lo que no hace el Evangelio, la transformación en nuestras vidas, es engañarnos a nosotros mismos diciendo que no somos lo que realmente somos. La riqueza del Evangelio es que nos descubre lo que realmente somos. Y que si tenemos alguna habilidad o tenemos algún don de parte del Espíritu, alguna capacidad, pues también la tenemos que reconocer. Alguien decía sabiamente que el mayor orgulloso es aquel que se humilla constantemente con palabras. Aquel que se acerca y dice: yo es que soy el más grande y el primero de los más humildes de la tierra. Y cuando nosotros decimos o actuamos de esta manera, en realidad de estar reconociendo nuestra humildad es que nos estamos enorgulleciendo, nos envanecemos de nuestra humildad. Y en ocasiones nosotros podemos estar actuando, tú y yo, de esta manera cuando le estamos diciendo: yo soy el más grande de los pecadores y cómo he mejorado. En realidad estamos torciendo todo lo que es el significado. Pablo le está diciendo: cuidado con vuestra vana gloria, con vuestra vana grandeza, con ese vacío de pensar que estáis sujetos por vuestros dones, capacidades, cuando en realidad estáis flotando en el vacío, con todo lo que eso puede significar. A veces nosotros actuamos de esta manera cuando vamos con nuestra
historia e inmensas experiencias, y cuando alguien nos está señalando quizá algún error, algún defecto, una pequeña mota que nos parece a nosotros, actuamos de esta manera. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Quién eres tú para decirme lo que me estás diciendo? Así que de pronto nos encontramos enfrentándonos porque no nos gusta que reconozcan nuestra situación delante de otros. Si es el Señor, sí. Por supuesto no podemos responderle a Él. Cuando el Señor nos dice eres insignificante, eres pecador, nosotros lo único que podemos hacer es callar la boca, aun cuando a veces incluso nos quedamos justificar. Pero es esta arrogancia nuestra cuando alguien, sea el pastor o no sea el pastor, se acerca y la primera reacción ante ese dedo que nos señala y que nos culpa, ¿tú quién eres? ¿Y tú qué me vas a decir? Si tú también o tú más, o tú menos. Yo más y yo mejor. Y toda esa actitud nosotros la aplicamos seguramente dentro de lo que es el contexto de la Iglesia. Yo llevo un montón de años con una experiencia, y todo lo que yo he pasado ahora me muestran. ¿Qué me vas a enseñar tú con la Biblia si yo con la Biblia la he leído y me he leído tantos libros de teología, etcétera, etcétera? Más cuando lo aplicamos dentro de nuestra familia o en nuestro trabajo o cuando es en nuestro carácter general y ha afectado a nuestra personalidad. ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros caminamos a lo largo de esta vida con esta arrogancia, con este orgullo, con esta falsa o gran falsa gloria en nuestras vidas? No estamos buscando falsa humildad. Creo que lo importante de las Escrituras es que nosotros busquemos el equilibrio. No pienses más de ti mismo que lo que debes de pensar, como dice también con respecto a la Escritura. Que cada uno sepa dónde se encuentra y que pueda ver la realidad de su vida, de su corazón y de su mente. Lo que sabes, sabes, y lo que no sabes, no lo sabes. Y lo tienes que reconocer delante de los demás. Pero uno de los campos de batalla que tú y yo tenemos como creyentes es el de poder saber dónde estamos, no únicamente delante de Dios, sino delante de nuestros hermanos. Cuidado con la vanagloria. Cuidado con la falsa humildad. Tengámoslo presente siempre. Porque esto nos trae a una segunda pregunta. ¿Cómo te ven en realidad los demás? Porque tú te miras al espejo y porque eres una persona positiva y eres una persona optimista y eres una persona de la realidad clara, no ves tus defectos que otros ven. Y te miras al espejo y parece que todo está listo y adecuado. ¿Cuántas veces habremos dicho de esas personas que vemos en la calle que se han pintado de tal manera o se han arreglado de tal forma que la primera cuestión que viene a nuestra mente es ¿habrá mirado al espejo? Y es que mucha gente se mira al espejo y no se ve. Y a nosotros como creyentes, pues es verdad que andamos en esta vida, en las cosas espirituales, sin vernos, o queriendo ver solamente lo que queremos ver. Pero en realidad, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo te ven los demás? ¿Qué es lo que está produciendo tu situación actual, tu carácter? O tu gloria, tu hermosura. ¿Qué es lo que produce tu vanagloria ante los demás? Porque vienes con toda tu jactancia y con todo tu orgullo de experiencia y de conocimientos y de qué sé yo, otras cosas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, dice, no os hagamos vanagloriosos. ¿Por qué? Porque esto nos irrita e irritamos. Porque produce envidia en mí y en otros. Es decir, que la vanagloria, el engañarnos a nosotros mismos de lo que realmente somos, está produciendo en otros, en primer lugar, irritación. Tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia, tus sacrificios, tu humildad, a veces, en vez de provocar ánimo y fortaleza y edificación en el hermano, lo que provocas es molestia. Le provocas irritación.
Y cuando lo ves en los demás, también te molesta. ¿Cómo me gustaría decirle a esta persona que se está engañando a sí misma y que es esto y aquello? Y que en realidad de poder llegar y decir qué bueno es esta persona en su carácter, su humildad, su dedicación, su sacrificio, lo que está produciendo en nosotros es una gana de golpearle con la Escritura. A veces esa vanagloria, esas plumas de pavo real que vamos mostrando, que queremos mostrar de nuestra constancia, perseverancia, conocimiento, presencia de reuniones, etcétera, etcétera, lo que está produciendo en nosotros, en lugar de un ánimo, es una envidia. Y empezamos a envidiarnos. ¿Cómo me gustaría? Porque la envidia no es el deseo sano de querer mejorar, sino deseo de arrebatarle al otro para que sea mío. Deseas lo que el otro es y lo que el otro tiene. Y por tanto, en lugar de nuestro carácter cristiano, este caminar en el Espíritu y este haber sacrificado la carne, en lugar de producir un carácter santo delante de Dios y delante de los hombres, lo que vamos es creando envidia y celos y contiendas. Con razón, en el capítulo 5, versículo 15, Pablo nos dice algo muy terrible que se lo está diciendo a una iglesia como la nuestra. Que dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no consumáis unos a otros. ¿Recordáis cuando lo veíamos? Morderse, comerse, consumirse. Y esto se produce en medio de la iglesia. Claro que si nosotros vamos con toda esa parafernalia de reyes, cuando en realidad somos el rey desnudo, y vamos descubiertos de toda nuestra riqueza y hermosura, y cuando lo que estamos mostrando es todo lo contrario, lo que estamos produciendo es irritación y confrontación dentro de la iglesia, y estamos produciendo envidia y celos que nos llevan también a la contienda. Así que es importante, es esencial, en primer lugar, que veas cómo es tu persona delante de los demás y que intentes comprender y entender qué es lo que los otros están viendo en ti. Pero vamos a hacernos una tercera pregunta, también igual de importante. ¿Cómo ves tú al otro? No es tanto o únicamente que tú te veas de una manera real a ti mismo y que intentes comprender lo que otros ven y qué es lo que tú produces con tu vida, tu testimonio, tu comportamiento en otros, sino que vayas en la vida y que vayas en la vida de iglesia analizando cómo son los otros y cómo los ves. Fijaros en el versículo 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, como tenemos esa habilidad natural, que no espiritual, tenemos esa habilidad de descubrir las pequeñas motas de polvo en los ojos, vamos en nuestra congregación viendo las faltas de todos y cada uno. Tenemos una habilidad tremenda para poder señalar las faltas de cada uno de vosotros. Así que si os preguntan acerca de fulano, podrás decir: es envidioso. Al otro es que murmura. Al otro es que perezoso. Tenemos una comprensión de todo el pecado que hay a nuestro alrededor, de esa falta de amor que tantas veces se oye, para ver la falta del otro cuando vamos doblados por el peso de nuestra viga en nuestro ojo. Qué fácil es ver las pajitas. A veces cuando ocurre, tanto en Pilar como a mí, seguramente en vuestra casa vienen también vuestros hijos: me ha entrado una mota de polvo, algo tengo en el ojo, y estamos allí con la lupa y con el foco de luz mirando y apenas vemos nada, hasta que de pronto, porque la pobre persona empieza a llorar con las lágrimas, se le salen las motas, ya estoy bien, pero si no hemos visto nada, es tan insignificante, es tan difícil de verlo. ¿Qué nos hace a nosotros? ¿Qué te hace a ti tan hábil, tan espiritual, que puedas ir descubriendo los pecados de los demás? Ahora bien, Pablo dice: cuando veas la falta en el otro, porque la realidad es que sí, es que vamos con los ojos medio tuertos y ciegos y que vamos espiritualmente dañados porque somos pecadores. Si hay aquí alguno que no es pecador, es que se ha equivocado de sitio.
Todos vamos con nuestras manchas y por tanto es fácil que las veamos. Ahora, ante esas faltas que vemos en el otro, y estamos hablando entre los creyentes, Pablo dice algo muy importante, dice, no lo ignores. No podemos ir ignorando, es verdad, el pecado. No podemos hacer como si no lo hubiéramos visto. Sabemos que si esta persona que está aquí a mi lado es envidiosa, o aquella otra es arrogante, o aquella otra es malhumorada, o aquella otra tiene otros de sus defectos o de sus pecados, o que está en estas faltas, tú no puedes ser indiferente, no podemos ignorarlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esto es lo que nos está diciendo. No pases de largo ante las debilidades y las faltas de tu hermano. Si en verdad puedes descubrir que hay algo que está molestando sus ojos y que le perturba la visión y que no puede ver las cosas correctas en doctrina o en comportamiento de su vida, tú no puedes ignorar, por muy pequeño que sea, y por tanto tienes que actuar, pero recuerda también lo que nos está diciendo. Si eres espiritual. No está hablando aquí de que podamos creernos perfectos y completos, como Pablo trata en algunas otras de sus cartas. No, cuando está hablando aquí, si eres espiritual, es decir, si estás andando, caminando en el Espíritu, que es lo que nos ha dicho anteriormente. Es decir, si eres creyente y estás en comunión y en la guía, dirección del Espíritu, si tienes una relación con el Espíritu, si tienes un conocimiento de las Escrituras, si tu esfuerzo es ese constante de crucificar la carne y saber dónde el Espíritu te lleva, si tú eres de las personas donde puedes ver el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz y demás, entonces tú estás preparado para restaurar a tu hermano. Si te crees espiritual, y Dios quiera que la mayoría de nosotros pudiéramos estar en este bando, si te crees buen creyente, entonces no puedes ser indiferente a lo que está a tu alrededor. ¿Cómo ves a tu hermano y con su falta? Así que lo que nos dice de una manera clara es, tú que ahora puedes ver la falta de los demás, restaura. Y la palabra que nos está diciendo aquí de restaurar es de recuperar. Es de arreglar lo que está dañado. Algunos de vosotros tenéis una habilidad tremenda que yo no he tenido y soy incapaz de tener el resto de mi vida. Y es que nos dan un objeto que no funciona y, bueno, algunos de vosotros cogéis esa radio o ese ordenador o yo que sé qué cosa, el coche en el garaje, lo desarmáis por piezas. Y no importa que os hayan dicho, uy, lleva años sin funcionar. Y tú, que eres hábil, de pronto lo desarmas, empiezas a limpiar, a arreglar, coger y lo vuelves a enchufar y funciona. Todo lo que está haciendo nuestro hermano en Toledo. Una de las maneras de evangelizar es poder llegar y decir, si algo tenéis roto, venir que tenemos personas ya jubiladas, creyentes, que pueden arreglar. Así que uno va con su tostadora y el otro va con su frigorífico y lo pueden arreglar. Tenemos nosotros, los creyentes, si es que somos espirituales, si de verdad estamos en la posición adecuada de no ser vanagloriosos, si en verdad podemos estar actuando de tal manera que no produzcamos irritación, envidia a lo que están a nuestro alrededor, estamos en la posición, cada uno de nosotros por ser creyentes, de recuperar a nuestro hermano, de restaurarle, de arreglar aquello que está mal en su vida. Si está mal en su matrimonio, hombre o mujer, si ves que hay una tirantez y que uno de ellos está actuando de manera equivocada, nosotros, que somos espirituales, tenemos el deber de restaurar. Si vemos a aquellos de sus hijos que están rebeldes y que están exasperados y violentos en casa, nosotros que somos espirituales, los creyentes que no caminamos en la vanidad o luchamos contra ella, tenemos la capacidad de restaurar, de ayudar, de arreglar a nuestro hermano joven en sus deficiencias. Si podemos ver que aquel no está actuando de manera lógica como debe de actuar un creyente en su trabajo, ya sea como empleado, ya sea como jefe, no está allí para que golpeemos, está allí para que restauremos. El cristiano no se arregla a martillazos como un tostador no se arregla a martillazos.
Si alguna vez tenéis que el coche no funciona y le dais una patada, muy pocas veces el coche se va a poner en funcionamiento. Necesita a alguien que lo conozca y que lo arregle. Los cristianos, dice aquí, necesitan hermanos espirituales que restauren, pero fijaros bien lo que nos dice, que lo hagamos con mansedumbre. En otro lugar nos dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor no es una alfombra, ¿eh? No penséis que es todo el polvo, toda la basura y porquería la pongamos delante del amor. No está diciendo esto Pedro y no dice esto la Escritura. Lo que está diciendo es esto de aquí mismo. Tenemos que ayudar al otro con amor. Es decir, tenemos que arreglar lo que está arreglado, quitar el óxido. La corrupción que está en el corazón y la mente de algunos lo tenemos que tratar, tenemos que limpiar lo que está mal con mansedumbre, siendo mansos, tranquilos. Santiago o Jacobo añade un poquito más, dice que cuando tengamos que ayudar, si encontramos a alguno con un pecado, que lo hagamos con oración. Si hay alguno que está débil, que está enfermo, que tiene necesidad, que ha pecado, orar. Así que el carácter cristiano que nos lleva a ver la falta de los demás, porque son reales, porque son pecados en nuestra congregación, si tuviéramos la capacidad superpoderosa cristiana de poder ver las faltas como una especie de colores, esto parecería el arco iris. Pero bueno, tenemos esta capacidad, por tanto tú, en lugar de actuar con tu vanidad y experiencia y falso conocimiento, actúas con ese caminar en el Espíritu, restaura, arregla, trata a tu hermano con mucha mansedumbre, con amor, con oración. Ser pacientes, pero ser constantes. Y siempre nos recuerda una segunda parte en esto. Cuando veas a tu hermano que fallece, que cae o que se hiere, siempre tienes que ir con la conciencia, nos dice aquí, no sea que tú también seas tentado. Porque es muy fácil pensar, a mí no me pasa, mentira. El diablo, que es más astuto que todos nosotros juntos, sabe de qué pies cojeas. Y no te va a tentar de la misma manera que puede tentar a tu hermano, pero te va a tentar. Y si tú crees que puedes estar firme, ten cuidado, no sea qué. Así que cuando tú extiendas tus brazos de ayuda para ayudar a tu hermano que ha caído en alguna falta, en algún pecado, que lo estamos todos quizá aquí, cuando veas a tu hermano en una debilidad y en una flaqueza y quieras ayudar, no vayas con vanagloria, sino que ve con mucha mansedumbre, con mucho amor, con mucho afecto, siempre recordando que a ti también te puede pasar. Qué importante es que siempre nos veamos nosotros en la cuerda floja y que reconozcamos que nosotros somos de la misma naturaleza, que somos arrancados de la misma cantera, que somos formados del mismo barro, que somos la misma naturaleza los unos y los otros. Actúa, obra, ayuda a tu hermano. No has sido llamado a la indiferencia, a pasar de largo, como aquellos sacerdotes con el samaritano, la historia del samaritano. Tienes que detenerte, tienes que extender tu mano, te tienes que ensuciar, tienes que complicar tu tranquilidad, tienes que implicar tiempo y esfuerzo. Pero lo puedes hacer y lo debes de hacer. Pero Pablo sigue con todo esto porque fijaros bien ahora en el versículo 4. Así que, es decir, después de todo esto que hemos estado diciendo, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Importante que también podamos llevar esta actitud y este carácter. Pero bueno, aún nos queda algo más. En toda esta lucha y en todo este conflicto, cuando aún nos tenemos que analizar a nosotros mismos, hay algo que la Escritura repite en varios lugares de una manera u otra y que nosotros tenemos que llevar también aquí. Lleva las cargas del otro. Lo pesado, dice, versículo 2, lo gravoso. Pensábamos que ya habíamos pasado al siguiente paso.
de decir, bueno, ya voy a analizar toda mi obra, todo mi trabajo, la obra que yo he levantado, a ver si pasa bien construida delante del Señor y puedo recibir las palabras honrosas y deseadas de cada creyente, buen siervo y fiel, cuando todavía nuestra historia está un poco más complicada, porque lo que Pablo está diciendo a los Gálatas y nos está diciendo a nosotros aquí en Ciudad Real y a ti en particular, es que no es únicamente que tú te detengas en tu carácter real delante de Dios y delante de los hombres para restaurar a tu hermano caído o que está en alguna falta, sino que además, dice, lo que tienes que hacer es llevar sus cargas sobre ti. Es decir, todo lo que es pesado y gravoso de tu hermano lo tienes que hacer tuyo. Claro, todo esto es un lenguaje simbólico, pero lo que nos está diciendo de alguna manera es, fíjate que esta mota de polvo que ha caído en el ojo de tu hermano y que le perturba en su vida cristiana, la que tienes que hacer es tomarla y llevarla tú. Y no nos está diciendo que llevemos la mota en el dedo, mira lo que él te ha sacado del ojo, sino que esa carga, esa vida difícil y complicada de nuestro hermano, ese levantarse y caerse para volverse a levantar en nuestra vida cristiana, en realidad la tenemos que hacer nuestra. Las dificultades de tu hermano, dificultades espirituales, así como también las dificultades emocionales, todas las dificultades que tu hermano está llevando en esta hora, no es tanto en que tú las puedas arreglar soltando unas cuantas monedas o diciendo algunos versículos de las Escrituras, que eso está bien. No es tanto que pueda decir el Señor te ayude, oraré por ti en casa, que también está bien, sino que Pablo lo que está diciendo es, bien, en esta situación donde los hermanos caen, lleva sus cargas contigo, haz las tuyas. Por una parte, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que proveer para que Él encuentre la solución. Esto es lo que significa edificarnos como iglesia local. Que vayamos proveyendo de todo lo que es necesario en la estructura para que nosotros estemos firmes. Que tenemos que traer educación a los niños, enseñanza para los matrimonios, que tenemos que traer la doctrina necesaria de la Escritura, los principios básicos, los compromisos que estamos viendo acerca de iglesia, todo eso lo tenemos que traer. Estamos dando las herramientas a nuestros hermanos para que puedan ellos funcionar. Es decir, le estamos diciendo, mira, tú puedes hacer esto aplicándolo a tu vida, puedes arreglar tu vista, puedes arreglar tu corazón y tu mente, puedes poner orden en tu vida, lo podemos hacer. Pero además de todo eso que estamos proveyendo, lo que tenemos que hacer es que si vemos que es demasiado pesada, complicada o difícil para nuestro hermano, cojamos y le ayudemos a llevarla. Las tuyas son tuyas. No está diciendo aquí, bueno, pues mira, yo tengo este problema con la inmoralidad, tú tienes este problema con el dinero, pues vamos a compartirla. Eso no se puede hacer. Tu carga son las tuyas y tú tienes que luchar con ese pecado, con esa debilidad, pero es que además tienes que luchar por el pecado de tu hermano. Tenemos que compartirlo. Las suyas sí son tuyas. De tal manera que cuando Pablo y la Escritura nos dice que nosotros somos como un cuerpo y que cuando un miembro de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, así cuando nuestro hermano sufre, y sufre por su propio pecado, o sufre por sus propias contradicciones, o por sus propias debilidades, sus pequeñas motas de polvo, sus pequeñas faltas, todo el cuerpo se debe de doler. De alguna manera el pecado de uno es el pecado de todos. Y no es suficiente con que tú vayas señalando y diciendo has pecado, has pecado, has pecado, has pecado, sino que este pecado es mío, ¿cómo puedo luchar yo contra él? ¿Cómo puedo yo hacer que las cosas cambien? Con razón dice aquí de manera clara, sobrellevar los unos las cargas de los otros, que os puede estar pareciendo, uy, esto es muy difícil. No solamente tengo que luchar con mi pecado, que es mucho, sino que además tengo que luchar con el pecado de mi hermano. Pero es que esto, dice Pablo, es la ley de Cristo. Ya lo leíamos en el capítulo 5, versículo 23. ¿No? ¿Era el 5:23? No, 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ya decíamos en su tiempo, y lo decimos ahora, el amor no es una teoría, el amor no es una frase colgada en la pared, no es un sentimiento efímero, no es algo que tenemos en nuestra mente y que nos hace escribir poesías maravillosas. Eso no es el amor de lo que está hablando la Escritura. El amor es algo que nos hace mojarnos, que nos hace implicarnos, que nos hace trabajar, que nos hace sufrir. Y cuando está diciendo aquí que entregarnos al otro para llevar sus cargas, cuando ellos no lo pueden sobrellevar, cuando tenemos que estar día tras día extendiendo nuestras manos para darle la ayuda, lo que nos está diciendo que estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y que la ley de Cristo es el amar a tu hermano, Primero porque Cristo la demanda. Por eso es el amor de Cristo, porque Cristo nos dice, el Evangelio de Juan, id y amaros los unos a los otros. Esto es un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y lo repite Juan otra vez en sus cartas. Pero no solamente es porque Dios, nuestro Señor, lo dice, sino porque Él lo aplica. Amaros a vosotros mismos como yo os he amado. Así que no únicamente tenemos el amor teórico de Jesús, el mandato ve y ama, sino que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está diciendo, ¿veis cómo yo amo? Así vosotros tenéis que amaros los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo lo ha manifestado de una manera extraordinaria, sorprendente, y este es el Evangelio. Esta es la grandeza que nosotros estamos disfrutando. Cuando aún eras pecador, Cristo murió en la cruz por ti. Cuando aún no tenías ni siquiera interés mínimo, cuando no tenías ni siquiera la más mínima capacidad, cuando aún estabas rechazando, cuando aún eras en tu corazón violento a las cosas espirituales, cuando aún eras de aquellos que escupían o que les daban la espalda o que decías con tus propios actos, crucifícale, Cristo murió en la cruz. Porque Cristo no murió por sus amigos, murió por pecadores, como nosotros. Y no lo podemos llegar a comprender porque hemos descubierto la grandeza de nuestro pecado, a la misma vez que descubríamos la grandeza de su amor. ¿Cómo es posible que me ames a mí tal como soy? ¡Ay de mí!, dice el profeta Isaías. ¿Cómo podremos resistir delante de un Dios justo? Con la grandeza, la gravedad, la profundidad de nuestro pecado. Y de pronto descubríamos que Cristo había extendido su mano para rescatarnos cuando estábamos perdidos en medio de este bosque inmenso de pobredumbre. Cristo nos amó. Y ahora nos dice, ¿veis cómo yo os he amado hasta el fin que me he entregado a sí mismo? Y nos amó hasta el fin, hasta gastarse por completo, hasta verlo desnudo y maltratado, clavado en una cruz. No nos queda dudas. No es únicamente que el Señor Jesús nos dice, ve y ama, sino que ames como yo he amado. Ahora nosotros llegamos a esta situación en la que nos encontramos con nuestro hermano. Si es que es verdad, es que hay algunos de vosotros que sois difíciles. Que es verdad que algunos parece mentira que el Evangelio ha llegado a sus vidas, de contradicciones que tenemos los unos con los otros. Qué cosas más oscuras aguardamos y reservamos en nuestro corazón, pero lo que nos está diciendo es sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque esta es la ley de Cristo, lo que nos manda y lo que Él hizo. Y entonces todo cambia. La perspectiva cambia. En el mundo no, fuera de aquí, de este lugar no, pero entre nosotros sí. Así que, si el Señor Jesús fue capaz de morir y mostrar un amor tan inmenso por esta persona, ¿cuánto más tendré que mostrarlo yo, que soy de la misma naturaleza? El llevar las cargas nos sería una tarea imposible si no fuera, porque ahora tenemos un nuevo corazón. Hemos sido transformados, ya no somos carnales, sino que somos espirituales. Y si caminamos a la luz del Espíritu y está este fruto del Espíritu, que es el amor y es la mansedumbre, entonces nosotros podemos tratar a nuestro hermano con el afecto necesario y la mansedumbre, la templanza necesaria, y podremos llevar sus cargas todo el tiempo. En una ocasión tuvieron que huir unas familias de un país al lado de China,
huyendo de la persecución. Y tuvieron que cruzar todas las montañas. Así que cuando llegó alguien con una persona cargada a las espaldas, un niño más joven, alguien le preguntó: ¿cómo es posible que hayas caminado toda esta distancia por días con este a tus espaldas? ¿No te es pesado? Y esta persona dijo: no me pesa, es mi hermano. Así nosotros tenemos que actuar. Nos cuesta, nos implica, nos quita el sueño, pero no debe de pesarnos. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque Cristo murió por ellos, como murió por mí. Amén.